Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz viernes para ustedes. Entramos en Zona Franca. Esta noche hablaremos de sexo, por cuenta de la Alcaldía de Medellín, que se convirtió en tendencia en las redes sociales por impulsar una campaña que promueve la masturbación. La Secretaría de la Juventud de la ciudad explicó que con un video y un artículo enumerando los beneficios, por lo que llamó muchísimo y poderosamente la atención fue esta imagen que ven ustedes allí en pantalla y la leyenda: para el mal humor, hazte el amor. Y ante la polémica que dividió opiniones, el alcalde de Medellín, Quintero, dijo que la campaña está basada en estudios científicos, por lo que estaba y no estaba, dice él, hablando paja. Y es que a pesar de las explicaciones del mandatario, las redes sociales calificaron la pieza como vulgar, otros dijeron que no era la forma más adecuada para dar lecciones de educación sexual. Mientras tanto, los defensores de la iniciativa acusaron de mojigatos a sus detractores. ¿Cómo está la educación sexual sobre estos temas en el país y cuál es el aporte de este tipo de campañas para los jóvenes? Ese será nuestro tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Y a propósito de este tema, el secretario de la Juventud de la ciudad de Medellín, que es Santiago Bedoya, explicó que con los mensajes en redes sociales se buscaba reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y normalizar esta práctica, es decir, la masturbación. Es un hombre realmente joven en la alcaldía de Medellín. Esta noche está con nosotros Sandra Alejo, que es psicóloga y directora de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Doctora, un gusto tenerla esta noche acá en Zona Franca. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Carlos Mario Romero, que es concejal actual de Medellín por el Movimiento Independiente. Bienvenido a este espacio. Buenas noches, señor. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. El gusto es nuestro. Julio González Villa, también abogado y concejal de Medellín, se une a esta conversación, integrante del Partido Centro Democrático. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues quiero comenzar con la doctora Alejo preguntándole cómo percibe usted, qué lectura le da a la campaña que viene desde la alcaldía de Medellín. ¿Esto sí tiene algún sentido, algún fundamento científico, médico, clínico, como quiera que ustedes lo quieran tratar? Ok, yo creo que es supremamente importante contextualizar que estamos usando un término que está absolutamente revaluado. Si estamos tomando evidencia científica, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud emocional, estamos hablando de reeducación, no deberíamos utilizar el término masturbación. Hace mucho tiempo, esto dentro del léxico médico y de la propuesta frente a la educación en las diferentes etapas del ciclo del ser humano, está absolutamente mandado a recoger. Estamos hablando de estimulación, de autoestimulación, de reconocimiento a la experiencia emocional, física, erógena del cuerpo. Entonces es una propuesta y una pauta absolutamente diferente en lo cual están basando este tipo de campañas. Concejal Romero, ¿cómo están viendo ustedes allí esta iniciativa, esta decisión del alcalde Quintero en cabeza de su secretario de la Juventud? Bueno, mira, como el alcalde lo dijo, es una apuesta desde la salud pública. Y si hay evidencia científica de que la autoestimulación, el autoconocimiento del cuerpo, sí permite mejorar temas de salud, liberación de endorfinas, por ejemplo, que es un tema que son las hormonas de la felicidad, son las hormonas que te permiten relajarte, entre otros beneficios, porque hay bastantes artículos científicos que hablan del tema. Entonces es una apuesta desde la salud pública. Concejal González Villa, la lectura suya sobre este asunto, tendencia en redes sociales, motivo y tema de conversación en muchos sectores. Pues a mí me preocupa mucho la ligereza con que se tocan estos temas. Por ejemplo, el Código Penal colombiano dice en el artículo 209, comillas, actos sexuales con menor de 14 años. Dice, el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Entonces, lo primero que hay que decir es que el alcalde de Medellín no sabe las normas que hay. Es decir, antes de discutir si hay endorfinas o no son endorfinas o lo que sea, lo cierto es que hay una figura típica, antijurídica y culpable, está en el Código Penal,
y que él desconoce, y con mayor razón la secretaria de la Juventud. Entonces mire la gravedad, porque está incurriendo en un delito, porque está induciendo a prácticas sexuales sin cuestionar la práctica, sin cuestionar si es bueno o malo, es una práctica sexual y eso está tipificado en el Código Penal. Entonces es mi primera anotación al respecto, que primero hay que revisar y ser responsable como funcionario público que se es antes de lanzar una digamos que una propaganda de ese estilo. Y lo otro es que el sexo es natural, el sexo está bien, el sexo es bueno, pero ya ponerse a decir que qué maravilla, que todo el mundo lo haga, entonces, ¿qué pasará cuando en el Parque Berrío la gente simplemente empieza a masturbarse? ¿Y usted cree que esta es una invitación a que en espacios públicos los jóvenes, adultos, todos se masturben? Aquí nos corregía la doctora Alejo diciendo que es un término que realmente no está bien empleado, pero ¿usted cree que es una invitación a esto? Pues es que uno como mandatario tiene que pensar en el pueblo que lo oye. Entonces, a pesar de que él tenga una intención, expresó mal la intención, y la gente del común, que es gente del pueblo, puede entender que se puede hacer en el metro de Medellín, que se puede hacer en un parque, y entonces va a haber allí un desorden y los más afectados van a ver los menores, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece muy grave que sea la Secretaría de la Juventud y no la Secretaría de Salud que salga a defender como una endorfina o como sea una práctica de esas. Doctora Alejo. Yo creo que es importante dar un inicio desde el principio al término, ¿no? Si estamos hablando en diferentes etapas del ciclo de vida del ser humano, vale la pena empezar a educar en un sentido diferente. Ya no hablemos para los niños o en primera infancia como alejar los genitales del área de cualquier otra área del cuerpo, sino educar en el reconocimiento y el placer que percibe un niño al tocarse y acompañar a su papá y su mamá a poder expresarlo con naturalidad y darse cuenta que es parte de su cuerpo. En el adolescente tienen un principio real sobre el cual pueden decir que están tomando toda la evidencia, y es una invitación a una condición autoerógena, o sea, conozca primero su cuerpo y la capacidad de sentir antes de experimentar con otro, y eso es real. En el adulto, claro, los juegos eróticos, las parejas, antes de esperar un placer compartido, pueden compartir o pueden disfrutarse a sí mismos desde toda su base sensorial para enriquecer su ambiente sexual. Y el adulto mayor que ha dejado de lado su vida sexual porque aparentemente ya su condición hormonal o fisiológica no está tan sensible, oiga, su condición erógena también hace parte de su calidad de vida, de poder regular a nivel hormonal, de liberar sensaciones de frustración, de sentirse bien. Pero hay que manejarlo bajo un lenguaje y un contexto mucho más creo que mejor educado, y comparto la opinión, dependiendo y considerando quién lo escucha y de la manera como lo escucha. Usted también es partidaria de la teoría de que esto puede incentivar, es decir, o promover en espacios no propicios para este tema. Yo creo que el solo término masturbar, dependiendo de quién lo escucha, lo interpreta de una forma inadecuada. Yo creo que iniciando de esa forma puede dar una mala interpretación y puede generar todo lo contrario a promover calidad de vida desde la base del erotismo y de la autoestimulación. Puede generar todo lo contrario, puede ser una propuesta como una respuesta abierta a masturbo, toco, me masturbo, o esto, yo creía que esto era una condición difícil. La campaña, si la lees de alguna manera, dice por lo menos una vez al día o más, mientras no lo hagas en lugares o afectes a otro. No, yo creo que va más allá de eso. Concejal Romero. Bueno, a ver, respecto al concejal Julio, pues no nos podemos alejar de la realidad. Yo respeto la ley, claro, pero entonces los jóvenes entre sí ya están hablando del tema, ya están hablando de la masturbación en los colegios. Esto es una invitación también a, como dice la doctora Alejo, yo comparto con ella el llamado a conocer su propio cuerpo, a mirar qué es lo que tienen, para saber cómo lo hacemos respetar. Y no podemos estar alejados. En Medellín se han presentado ya varios casos de acoso sexual en instituciones educativas, por ejemplo. También se presentó en una institución de menores del programa Buen Comienzo. Entonces, es un llamado a que los jóvenes se reconozcan su cuerpo,
¿cierto? Que ellos sepan lo que dijo la doctora Alejo está perfecto, que ellos conozcan qué les genera placer, cómo les genera placer antes de compartirlo con otro. Qué importante es quitar ese tabú del sexo, porque entonces si vamos a lo que dice la ley, pues vamos a tener que llevar a jóvenes de los 14 años a centros de reclusión, porque ellos entre sí hablan y quizás el uno incita al otro a que haga esta práctica. Eso no es una mentira, en los colegios se habla bastante de esto, ya los jóvenes lo tienen dentro de su lenguaje. Respeto la posición de la doctora frente al enfoque de la campaña, pero es muy importante que los padres hoy comencemos a quitar ese tabú y hablemos más abiertamente con nuestros jóvenes de qué significa esto, de cómo también así hacen respetar su cuerpo, cómo valoran lo que tienen. Y aparte de eso, desde el enfoque de salud, sí, tiene muchos beneficios, hay muchos artículos científicos que respaldan los beneficios. Como por ejemplo artículos de quién, porque esta mañana le preguntaban en Blue Radio y realmente al secretario de la Juventud y realmente fue un poquito confuso. ¿Basados en qué estudios científicos, en qué literatura dan ustedes desde la alcaldía de Medellín, el señor Quintero, las pautas para una campaña basado en salud sexual, en educación sexual, en estos términos? Mira, El Tiempo, por ejemplo, publicó hace varios días, no encuentro aquí la fecha exacta, pero publica de más de 10 beneficios que tiene la masturbación, publica también las fuentes bibliográficas. Por ejemplo, acá te puedo mostrar algunas referencias bibliográficas, algunas en inglés, donde te puedo mostrar que hay un soporte científico del tema. Desde ahí se debe mirar. Pero le agradezco si nos las comparte, es decir, si las lee, porque no es visible, sobre todo para los televidentes, concejal. Bueno, por ejemplo, acá te comparto una de tantas: Gómez M. y Rosas B. 2018, masturbación, el placer hecho susurro. Entonces acá está derecho a la salud, derecho a todos, está compartida. Concejal, un poco. Aquí está el enlace, o sea, están los enlaces, ¿cierto? Una intervención desde el área de la salud. No hay asociaciones médicas, y vuelvo como a reiterar que hoy en día promuevan el término masturbar, no solamente por de alguna manera, por lo que esto ha implicado frente al riesgo, a la condición de la educación sexual a temprana edad, lo que ha implicado la violencia sexual, lo que ha implicado tantas condiciones de abuso sexual. O sea, el mismo término desde la salud está vinculado como una condición de riesgo. Entonces, si están buscando evidencia médica, y estas pautas que usted está planteando es desde la base hormonológica que sucede en el cerebro cuando hay liberación de endorfinas o de oxitocina, que es la hormona del placer o la hormona del amor, pero que se sustenta frente a muchas actividades que hacen que el cuerpo perciba eso, frente al deporte, frente a una actividad de confort, una actividad de seguridad. O sea, ustedes si están planteándolo desde la hormonología, pues pueden encontrar un sustento desde la respuesta del cerebro frente a experiencias de bienestar, pero no una condición necesaria del ser humano de autoestimularse, y más en el término y la característica que lo determinan, masturbarse para tener calidad de vida. No, es la relación del cuerpo con su sexualidad. Entonces es la orientación de pronto que le están dando, y algo muy, pienso, atrevido, o de mi parte, que lo percibí así, la imagen es muy femenina. La imagen del tacto que se tiene sobre los genitales es muy femenina, y la sexualidad y el reconocimiento sensorial del olor, del humor, de lo visual, de lo auditivo, del sexo se ha perdido, y eso es lo que desde la salud, desde la educación debería promoverse. Pero si vemos la campaña como lo están planteando con esa imagen, termina siendo lo que de alguna manera se ha trabajado mucho en educación y educación sexual, y es: retirémoslo desde la condición coital, desde el acto de la penetración, desde el acto de llevar las manos al órgano o tocar el órgano del otro. ¿Qué pasa con el olor? La parte feromonal, si ustedes hacen referencia a la liberación de hormonas. Entonces hay una cantidad de desinformación que de parte de la salud quisiéramos como invitar a hacer una revisión, creo yo. Concejal González. Vuelvo a repetir, lo que veo es mucha ligereza. El concejal Romero coge Google y dice lo que le aparece en Google. Esa es la ligereza propia de esta administración. Es que yo creo que una campaña de estas, en una forma tan ligera, pone en peligro la juventud. Puede haber abusos de mayores, porque no hay distinción.
eso es como para todo el mundo, mastúrbate. Vuelvo y digo, hombre, pero yo no cuestiono la masturbación, pero la masturbación y el sexo debe ser un acto, primero, en principio, digamos que discreto, bueno, pero como está planteado como una campaña pública, como un estimulante, sin distinguir niños y jóvenes y adultos, me parece no solamente ligera, sino irresponsable, que, vuelvo y digo, viola el Código Penal. Entonces, uno no puede salir como mandatario a estimular que se viole la ley, porque está incumpliendo pues unos cánones muy importantes. Vuelvo a decir, no se trata de mojigatería, se trata de que las cosas se deben tomar con mucha seriedad, pensando en el bienestar y en la salud, primero de los niños. Entonces, ojo con el tema de la educación sexual, porque podría haber aquí es una tergiversación de todo lo del sexo, que por sí es bonito y además es muy importante para la humanidad. Concejal Romero. Bueno, no, lo que pasa es que, como me dice el concejal Julio, yo me voy para Google. No, yo también me fui a investigaciones, concejal, serias, y todo depende del punto de vista. Hoy no nos podemos desconectar de la juventud, no nos podemos desconectar de los muchachos. Yo respeto sus posiciones son unas posiciones muy conservadoras, son respetables, son unas posiciones de más data, pero yo tengo contacto con jóvenes con los cuales es importante conocer lo que ellos piensan, lo que ellos opinan, cómo le dan manejo al tema, y creo que sí es importante darle un manejo educativo muy específico, pero muy acorde a lo que hoy los muchachos están, las realidades que están viviendo nuestros jóvenes, y válido. Si usted sigue pegado de la ley, y usted utiliza la ley cada que le conviene, cuando no le conviene la destroza, pero con base en eso, nosotros necesitamos que nuestros jóvenes, escuchar a nuestros jóvenes la realidad de lo que ellos están viviendo hoy. Concejal Romero, ¿usted tiene alguna idea de por qué la imagen de la campaña es una mujer en la posición en la que está la mujer? ¿Quisiera ayudarnos a entender el concepto de lo que querían transmitir con esa imagen? Bueno, realmente pues yo no fui partícipe de la elaboración de la campaña, conocí la campaña cuando la misma sale. Tendríamos que preguntarle al secretario de la Juventud por qué utilizaron esta imagen. Y esta imagen, quisiera preguntarle a la doctora Alejo, porque usted decía es agresiva, no es correcta, se ha hablado de que es misógina porque se utiliza la imagen de la mujer para hablar de un tema que no es ajeno a solamente la mujer. Yo creo que es importante revisar eso y un poco yo retomaría, María Camila, como las palabras del concejal, es haciéndonos ver de alguna manera conservadores o como de la vieja data o como de principios de antiguos, y no es así. Yo creo que en representación, por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Estudios Prenatales y Desarrollo Infantil, a diario educamos familias para que la educación sexual o la educación sexual y reproductiva, la salud sexual y reproductiva, tenga un viraje absolutamente diferente para la calidad de la familia, para la calidad del ser humano. Entonces, decirle hoy en día de manera importante a un papá que hable en términos de vagina, pene, muy diferente en lo que otras épocas conservadoras, como usted lo plantea, se hacía de forma diferente, no significa que un papá le tenga que decir a su hijo, y mastúrbate. No, uno le dice, acompaña en el reconocimiento y ayúdale a crear espacios íntimos a tu niño o enséñale a tu adolescente que esto es parte normal de su desarrollo, porque otra cosa que me llama la atención es que quieren normalizar. Esto ya está normalizado desde la creación de la historia, pero ¿en qué lenguaje? Y yo creo que es que las familias puedan educar en un lenguaje diferente frente al reconocimiento de la sexualidad, como rompiendo el molde de que la sexualidad es lo coital. La sexualidad va mucho más allá y es mucho más enriquecedora para el ser humano en su calidad de vida y en su condición de su maduración cerebral, si así lo quieren ver, que masturbarse o tocarse de forma repetida sin sentido, porque eso dentro del marco de la respuesta de la salud sexual, hacer el amor no es tocarse, eso es autoestimularse, descubrirse.
reconocerse. Esto funciona, doctor Alejo, de la manera, digo, la lectura que le están dando muchas personas, y voy a leer, voy a ceñirme a las comillas. La masturbación mejora tu estado de ánimo. Esto es así de automático, estoy deprimida, entonces voy y procedo. Exacto, y me estimulo. No, lo mismo, salga y camine y respire aire puro y va a mejorar su calidad de vida. Vaya y tenga un café, comparta con un amigo o una amiga y va a tener una mejor condición frente a la vida. O sea que yo creo que es tratar de inducir a ciertas cosas, tratando en los términos que ustedes dicen, es promover a la juventud. Y yo creo que la juventud también se está educando de manera diferente y tiene una receptividad frente a los términos de manera diferente. Entonces sí, hoy en día al hablar en grupos con los jóvenes, ellos hablan de esa posibilidad de no experimentar, sino reconocerse en primero de ellos antes de arriesgarse al bisexualismo, al homosexualismo, a esas condiciones a temprana edad donde hoy en día hay que decirles, el sexo es tan poderoso y es una acción tan maravillosa en el ser humano, pero primero reconócete tú mismo, porque podamos hablar de personas de 40, 50 años que no han experimentado un orgasmo, porque no tenían esa experiencia y reconocimiento frente a su propio sexo, su propia sexualidad, su propia condición erógena o su líbido, si así lo queremos en términos hablar. Concejal Romero. Bueno, no, como lo dice la doctora, lo más probable es que ella ha estado con padres, ha estado en terapias con grupos, y eso es importante. Yo también esto lo hablo desde la experiencia personal. Yo tuve que apoyar 3 jóvenes que pasaron por su etapa de la adolescencia, y mi estrategia fue simplemente abrirme con ellos en todos estos temas. Fue hablar del tema de la masturbación con ellos sin tabú, sin tanto tapujo, y eso la verdad me ayudó bastante. Hoy en día son chicos responsables con su sexualidad, son chicos que tienen claro todos los riesgos que puede tener el sexo desenfrenado, como lo está diciendo la doctora. Y bueno, pues a mí me sirvió con estos chicos. Creo pues que el tema de hablar la masturbación hoy en día con los jóvenes tiene mucha polémica, siempre la va a generar, porque vuelvo y lo repito, o sea, cada uno está estructurado de una manera, y de acuerdo a esta manera, pues desde el punto de vista que cada uno tiene su estructura moral, va a ser difícil tratar el tema. Pero usted no cree, digo, sino usted, yo sé que usted no hizo la campaña, pero usted es un hombre que está un poquito más cerca de la administración del alcalde Daniel Quintero, digo, no está haciendo la oposición, ¿no cree que se equivocaron en la forma del mensaje, en el concepto del mensaje y sobre todo en el canal, las redes sociales, para llegarle a los jóvenes que pueden tener una mala interpretación de lo que realmente, muy seguramente, una reacción completamente diferente a lo que buscaban ustedes? Yo creo que fueron directos en el mensaje, no dieron vueltas en el mensaje, fueron directos. ¿Pero usted cree que no se equivocaron? Es decir, un mensaje indiscriminado que le puede llegar a niños que no superan 12, 13 años, ¿está bien? Es un mensaje que le llega a los que le debe llegar, lo interpretan como lo deben interpretar, y lo más importante es que los padres lo sepan interpretar. ¿Y qué queda en el pedazo de los niños que están en este momento? Porque es una realidad, niños que tienen acceso a redes sociales y que tienen acceso, que son permeados por este mensaje, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, por eso te digo, es un mensaje enfocado a los padres. Más, los niños menores de 12 años, sus padres deben tener control sobre sus redes sociales y todo este tipo de herramientas tecnológicas que tenemos. Entonces, debe llegar a los padres y debe llegar a los niños mayores de 12, 13, 14 años, que debe llegar el mensaje. Concejal González. No, me parece que fue una campaña ligera. Me parece que faltó mucha responsabilidad. Me parece que están dando una información sin distinguir, y siempre hay que distinguir. Cuando uno se dirige a los niños, una vez es la campaña, a los jóvenes otra vez es la campaña y la forma de expresarse, y a los mayores otra y muy diferente. Aquí nivelaron, soltaron una campaña, tenga sexo, mastúrbese, y yo creo que eso puede afectar a los niños, que es lo que más me parece a mí indeseable de la campaña, y puede haber un abuso de los mayores sobre los niños. Yo recuerdo los problemas que ha tenido, por ejemplo, Buen Comienzo en Medellín, por el descuido, por la mala administración de la alcaldía en esto, y entonces un profesor
al ver esta campaña, un profesor mal formado, un programa de estos, pues pone en peligro a los niños. ¿Cómo la hubiera hecho Julio González? Es decir, usted dice, fue en consulta, fue precipitada, fue equivocada. ¿Cómo la hubiera hecho usted si estuviera en sus manos, en su decisión, a llevar a cabo una campaña de este tipo? Selectiva. Es decir, si es una campaña dirigida a niños, debe estar educando a los profesores en el pensum, a los padres para que sepan explicarles, para que no les peguen ni los regañen si acaso los ven masturbándose, sino para que les expliquen la maravillosa realidad del sexo. Pero hay que dirigirle a los padres para que no afecten a los niños. Pero usted no puede lanzar una campaña así en masa porque va a crear un desorden. Vuelvo a repetir, ¿qué tal en el metro de Medellín cuando alguien ve que alguien se está masturbando? Entonces todo el mundo se va a masturbar ahora, porque la campaña no dice que no es en lugares públicos, o en una iglesia, o en un sitio público, o al parque donde yo voy con mis hijos, y entonces cualquiera puede masturbarse. No, yo creo que cada cosa tiene su lugar, y cada lugar tiene sus cosas, y eso le faltó a esto. O sea, a esto le faltó seriedad. Vuelvo a repetir, la masturbación es buena, el sexo es bueno, no faltaba, pero todo tiene su medida, lugar y a quién se dirige la campaña. Uno no puede generalizar una campaña a todo el mundo, en todos los lugares, en todos los espacios. Esa es la gran equivocación, y vuelvo a repetir, es de absoluta ligereza, porque se le ocurrió a un secretario de la Juventud que está afectando a la juventud, porque la pone a merced de otros. Doctora Alejo, ¿usted cómo ve esta lectura? ¿Le parece acertada, le parece cercana a lo que la ciencia dice? Yo creo que el objetivo, en el momento que se consideró, María Camila, fue acertado. O sea, hablar de forma natural acerca de la experiencia sexual que el ser humano debe tener con su propio cuerpo en cada una de sus etapas es lo positivo que se puede rescatar acá. Pero eso conlleva una cantidad de características sobre las cuales también tiene que ser educados la sociedad, los padres, los adolescentes, los adultos mismos, porque esto es válido para adultos, para todo el mundo. Es el término, son los principios, es lo que aparentemente usan de evidencia y son las imágenes. A usted no le gusta el término masturbación, pero es el término que conocen, digo coloquialmente, el argot popular se conoce de esa manera. ¿Cuál hubiera sido, si esta hubiera sido su campaña, si hubiera sido su decisión, los términos correctos, el lenguaje correcto, el tono adecuado? Autoestimulación, reconocimiento de la experiencia sensual del cuerpo. Pero no es más fácil decir masturbación. No, masturbación es un término que hace mucho tiempo se ha revaluado del lenguaje de la educación. De hecho, en terapia sexual se trata como de masturbar. Las mismas personas tienen sensaciones de culpa cuando sucede muchas veces en su vida, llegan por consulta, es que me masturbo todo el tiempo. Y es que mi condición mental o mi condición hormonal es muy fuerte y yo lo necesito, entonces hay que conducirlos por un lenguaje de el punto a la normalidad, mirar otras estrategias que ayuden a liberar esos requerimientos a través de la energía sexual que tiene y que lo haga en pro de la calidad de vida de él, incluso de su pareja o de su vida. Entonces yo invitaría de alguna manera que si vamos a hablar desde la educación y llegando a diferentes grupos, es hablar de otra forma, evitar el término masturbación, hablar un poco como de autoestimulación. Es la necesidad del ser humano conocer la experiencia erógena de su cuerpo, conocer su base sensorial, todo lo que puede expresar a nivel sexualmente, a nivel de todas las condiciones o canales de su cuerpo. Déjeme preguntarle antes de entrar un poquito ya en los minutos finales, hablar de por qué es tan penoso, por qué es tan vergonzoso hablar de sexualidad, hablar de masturbación o de exploración, como usted dice, del cuerpo. A preguntarle al concejal Romero, esta campaña, si usted tiene información, va a ser en colegios, ¿hacia dónde van a apuntar ustedes con este cartel, con esta campaña sobre educación sexual? Bueno, lo primero es que todavía no he hablado con el secretario de las Juventudes hacia dónde va a apuntar la campaña, pero debe estar encaminada hacia los jóvenes y los jóvenes están en los colegios. La doctora Julio tiene razón, quizás el término masturbación está revaluado, pero si usted habla con los jóvenes lo siguen utilizando. O sea, es un término muy común
y muy utilizado por los jóvenes. Y con todo respeto, no creo que sea una campaña que vaya a motivar a profesores a abusar de las niñas, los niños en los colegios. Antes, por el contrario, con esta campaña los niños van a reconocer su cuerpo, se van a reconocer como sujetos de derecho también y se van a hacer respetar más. Pena, es que antes, por el contrario, hay muy poca denuncia respecto a los abusos que se presentan. Esto no va a incentivar a nada. Antes, por el contrario, creo que el efecto va a ser que se abran más a denunciar los casos de abuso sexual que se están presentando. Entonces, ¿Cómo cree usted que esto impacta en los casos de abuso sexual en los entornos escolares? Se lo pregunto, concejal Romero, casos de violencia sexual, de abuso sexual que se han conocido en masa en las últimas semanas. Porque es que ya vamos, o sea, siempre que se rompe con un tabú, se generan estas polémicas. Pues ya los niños y las niñas van a tener menos miedo de hablar de sexo y les va a dar menos miedo de decir, vea, este señor hizo esto conmigo o esta señora hizo esto conmigo y eso fue un abuso sexual, me sentí violentado en mi persona, en mi intimidad. Entonces, al empezar a hablar más de sexo, que los jóvenes ya rompan ese tabú que los mismos padres hemos generado con el tema, ya ellos van a estar más abiertos y de esa manera van a denunciar más. Y espero pero yo no identifico en ningún término, dentro de lo escrito en la campaña, no identifico ningún término de prevención que le dé la seguridad al niño o al adolescente al interiorizar, yo me puedo masturbar, el que me coloque en una posición de prevención. Es diferente hablar desde el reconocimiento y el respeto por su cuerpo y la capacidad de tomar la decisión en qué momento y frente a qué circunstancias él puede sentirse agredido. O sea que yo creo que estamos hablando de dos cosas absolutamente diferentes. Con que lleguen con campañas de mastúrbese, no creo que es que estén desarrollando de manera preventiva disminuir el riesgo al abuso. Y yo creo que tenemos que hablar en términos post-pandemia, así lo queramos o no, frente a la salud y en todas las condiciones. Y yo creo que esto ha aumentado que las estadísticas de riesgo en colegios, en familias, por situaciones como esas. Si usted se levanta y se masturba, sale más tranquilo de su casa y puede tener mejor calidad de vida, y más cuando utiliza imágenes de ese tipo. Yo creo que es llevar la campaña de una manera absolutamente diferente frente a la prevención, frente al lenguaje con el cual se motiva a los jóvenes a hablar de manera natural acerca del respeto por su experiencia sexual. Y eso le da la seguridad de cuándo se va a sentir agredido y la capacidad de decir no a más temprana edad. Creo que son dos cosas absolutamente diferentes. Pues escuchaban ustedes allí a la doctora Sandra Alejo, que es psicóloga y directora, le corrijo el cargo, directora de Azocolnatal, hablando esta noche de educación sexual, hablando esta noche de, como ustedes lo conocen, hoy nos explica ella que es redescubrirse el cuerpo. ¿Cómo es que dice usted, doctora? Satisfacción personal, educación sexual y no masturbación, nos dice aquí la experta. Doctora, un placer tenerla esta noche acá. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. También estuvieron esta noche Carlos Mario Romero, que es concejal de Medellín. Un gusto, señor, tenerlo acá esta noche. Gracias. Un gusto para mí. Muchas gracias. Feliz tarde. A usted también. Y Julio González Villa, que es abogado y del Centro Democrático, oposición allí en Medellín. Muchísimas gracias, concejal, por este tiempo. Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, como siempre, vamos a hacer una pausa, no se muevan, vamos a hablar al regreso de política, de un poquito de mecánica política para tratar de entender con un estudio que revela que los políticos, los aspirantes al Congreso de la República, que tuvieron mucha más visibilidad, mucha más pantalla en medios de comunicación, resultaron ser los más quemados. Vamos a tratar de entender ese fenómeno. Ya regresamos. Estamos de vuelta en esta noche de viernes. Vamos a hablar ahora de política por cuenta de la firma Cifras y Conceptos, que hizo un estudio muy interesante sobre quiénes fueron los candidatos a Senado y Cámara de Representantes que más tuvieron presencia y protagonismo en los programas de opinión y medios de comunicación en un periodo de 13 de diciembre a 4 de marzo, en plena campaña, en los picos más altos de la campaña. En total, 158 candidatos estuvieron en los paneles de opinión. Pues para explicar este estudio me acompaña a esta hora de la noche, viernes, Carlos Chávez, que es consultor de Cifras y Conceptos, profesor universitario y quien hizo la recolección y análisis de datos. Carlos, un gusto tenerlo esta noche acá, bienvenido.
Buenas noches, María Camila. Muchas gracias por esta invitación. ¿Qué muestra tienen ustedes? ¿Cuál es la conclusión a la que arriban después de ya un poquito más reposada estos resultados de las elecciones? Bueno, María Camila, pues sin duda los programas, obviamente, es decir, han sido un espacio en el cual pues se ha caracterizado pues por tener toda una diversidad en sus invitados. Hay que decir que hubo participación de prácticamente todas las tendencias, desde los del Pacto Histórico hasta el Centro Democrático. En este sentido, obviamente son espacios muy valiosos en los cuales los candidatos pueden presentar sus propuestas. La conclusión a la que ustedes llegan, vemos en pantalla allí algunos de los gráficos, los programas evaluados, para que usted nos vaya ayudando a hacer el ranking de los programas evaluados. ¿Cuáles fueron los que ustedes analizaron, Carlos? Sí, efectivamente, se analizó a fondo el podcast que tiene María Jimena Duzán, que también es disponible online. Nosotros ya también estamos teniendo en cuenta no solamente los programas de la televisión y de la radio, sino también programas digitales como Charlas en la Silla, Conversaciones Vorágine. Obviamente, pues no podemos descartar Hora 20 y Voz RCN, pues que han sido los programas por tradición de la opinión. Así como también espacios incluso que son al mediodía, como lo son el de Vicky Dávila, que lleva desde la W, y ahorita el que tiene en semana, y Opiniones Cruzadas, que dirige también Alejandro Villegas en RCN Radio. Y Zona Franca también esta noche. Y Zona Franca, por supuesto, sí, no puede faltar. Zona Franca también fue objeto de la medición. ¿Qué encuentran ustedes allí cuando hacen ese paneo, ese barrido de todos esos medios de opinión, franja de opinión? Encontramos, claro, estaba como te había comentado, que efectivamente, es decir, o sea, hubo un claro interés en permitir la participación de candidatos. Quiero destacar, por ejemplo, que se invitaron muchas voces nuevas. Por ejemplo, Diana Rodríguez Uribe en su momento, del Partido Verde, se invitó también, es decir, o sea... Que no pasó, es una de las que no logró llegar al Congreso de la República. Sí, los candidatos del nuevo liberalismo, como Fernando Posada, como la profesora Sandra Borda, lógicamente pues no alcanzaron su curul, pero igual, obviamente sus voces fueron tenidas en cuenta y la gente pues tuvo la oportunidad de conocer sus propuestas. ¿¿Cuáles fueron los partidos con mayor espacio, con mayor visibilidad en estas franjas, en estos programas de opinión en el transcurso o a lo largo de la campaña al Congreso de la República? Lógicamente, pues el partido más invitado es el Centro Democrático. Es decir, o sea, se entiende, uno lo ve, uno puede pensar en últimas que la participación está sobredimensionada, pero hay que comprender que es el partido de gobierno y que al ser este es el espacio que más tienen para poder expresar sus opiniones. Pero también hemos de considerar que el pacto histórico, los partidos del pacto histórico, si tú lo vieras, suman aproximadamente 14 invitaciones. El segundo partido, obviamente, la segunda coalición más invitada fue la coalición de la Esperanza del Partido Verde, Verde Oxígeno y Dignidad, con cerca de 45 invitaciones. También tenemos entonces que también hubo una participación efectivamente también del movimiento Estamos Listas, que barrió también en el sentido de que fue el primer partido compuesto enteramente por mujeres. Nos encontramos también que los partidos como el Pacto Histórico, el Maíz, el Polo Democrático, también, es decir, tuvieron también su parte de participación, y los que en cierto modo encontramos un poco más participación baja son las de los partidos tradicionales como lo son el liberal y el conservador. Para que vayamos por partes, Carlos, por ejemplo, en el caso del Centro Democrático, ustedes encuentran que a pesar de tener 47 apariciones sus candidatos, sus aspirantes a Congreso, tanto en Senado y Cámara, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado, efectivamente, como pudimos ver en la elección, es que ellos pues perdieron curules. Hay que considerar también que no estaba el presidente Uribe, que era su principal elector, pero a pesar de todo, personajes con muy amplia trayectoria y que formaron parte pues de los invitados más frecuentes, como el representante Eduardo Rodríguez, quien es uno de los invitados más frecuentes a todos los programas, no alcanzó tampoco a llegar a pasar de la Cámara al Senado. Es decir, si le entiendo, lo que ustedes hicieron fue una comparación y un análisis, o más bien una conclusión, de que no necesariamente quienes tuvieron mayor participación en medios de comunicación resultaron electos. Así es, efectivamente. Podemos observarlo en últimas, por ejemplo, con parlamentarios muy notables, es decir, pues por ejemplo como Gabriel Santos, Mauricio Toro, José Daniel López, que a pesar de tener una amplia participación en los programas de opinión,
no lograron revalidar y continuar en sus curules. ¿Esto qué quiere decir, María Camila, en últimas? No es que el voto de opinión no exista, sino que la sola participación en los programas de opinión no es una garantía de elección y no se representa en votos. Es necesario también para el candidato no solamente esa participación en los programas de opinión, sino también formar parte de hacer su campaña en los espacios, porque finalmente pues la comunidad es la que lo revalida en las elecciones. Fíjese usted que estaba viendo el caso, por ejemplo, de Eduardo Rodríguez, que es del Centro Democrático, y María José Pizarro, que tiene un programa menos o una aparición menos sobre Eduardo Rodríguez, que es del partido de gobierno. Por ejemplo, ese fenómeno, María José Pizarro sí llegó al Congreso de la República, es actual senadora, por lo menos electa, y Eduardo Rodríguez no. Eduardo Rodríguez no alcanzó los votos para llegar al Congreso. No alcanzó, pasó, de hecho, de haber tenido en 2018 cerca de 100.000 votos como representante de la Cámara a 17.000 ahorita al Senado. Pero ¿qué explicación, encuentran ustedes para poder entender que a pesar de tener visibilidad, que a pesar de tener pantalla, que a pesar de tener los micrófonos, no les alcanza? Es decir, a mayor visibilidad, mayor exposición, mayor posibilidad de que lo conozcan, ¿no debería ser un poquito eso consecuente con votos, con representación en urnas? Sí, pero efectivamente, María Camila, nosotros consideramos también que además, como te comentaba, además de la participación en los programas de opinión, es necesario también que haya una mayor campaña. De pronto hemos considerado que muy probablemente, es decir, o sea, no lograron hacer la campaña como tan agresiva que se necesitaba para poder alcanzar más votos, porque de hecho pues uno igualmente, es decir, va a analizar estos parlamentarios que a pesar de ser muy mediáticos, ellos aumentaron su votación. Por ejemplo, Gabriel Santos pasó de 22.000 a 29.000 votos, tuvo un incremento. Así también Mauricio Toro, José Daniel López. Pero no le alcanzó. Sí, no les alcanzó, pero efectivamente también, además, creemos también que esto puede ser también causa de que existan las listas cerradas en las cuales de todos modos pues tienen que competir el parlamentario no solamente con los rivales de los demás partidos, sino incluso también con las personas también que forman parte de su propia lista. Encuentran ustedes allí también, Carlos, lo ven en pantallas, una gran diferencia, por lo menos unos números grandísimos que los separan a hombres y mujeres, 94 hombres, 64 mujeres. ¿Esto qué papel juegan las cifras, los números en la paridad, en el género, las estadísticas y los números a la hora de hablar de la representación para llegar al Congreso? Hay que tener en cuenta, María Camila, de todos modos, que este informe pues lleva haciéndose ya desde hace 2 años. Estamos construyendo este informe en conjunto entre la plataforma Promedia y Cifras y Conceptos, y hemos encontrado de todos modos que a pesar de que pues parece efectivamente baja la participación de las mujeres, esta ha ido creciendo. Y efectivamente, es decir, lo estamos viendo incluso pues ya con movimientos como Estamos Listas, en los cuales está conformado plenamente por mujeres. Observamos también que también la participación de todos modos de mujeres en el Congreso aumentó. Entonces, muy a pesar de todo, es decir, de pronto no sabemos si hay una disposición tal vez de pronto más de las candidatas, pero sin duda que los medios han hecho un esfuerzo por tener una paridad de género y por invitar más candidatas. Yo quiero detenerme en algo que usted mencionaba hace unos instantes, y es el voto de opinión, que uno creyera que en el caso de Bogotá es muy dominante, es muy fuerte. ¿Lo ven ustedes así? ¿Tienen ustedes la misma lectura, a la luz de los resultados que están presentando ustedes hoy? Es que también yo creo que el voto de opinión, en alguna forma, pues, aunque es muy importante, es decir, y forma parte, también se ha sobredimensionado. Es decir, también necesario finalmente, como venía diciendo, ese voto barrio a barrio, vereda a vereda, es decir, el darse a conocer para los candidatos, y sin duda, es decir, el voto de opinión es importante, pero si lo vamos a ver en términos reales, no alcanza a ser el 8% realmente del total de toda la votación. Tiene usted ya en pantalla, Carlos, un poquito de más datos sobre lo que ustedes encontraron allí. Hablaba hace unos instantes de Mauricio Toro, que tuvo 6 apariciones, Eduardo Rodríguez, María José Pizarro, Diana Uribe, Ciro Ramírez, Catalina Ortiz, Carolina Arbeláez, Sergio Rodríguez, Sandra Borda, que iba por el Nuevo Liberalismo, Paloma Valencia resultó electa por el Centro Democrático. Mire usted la diferencia
3 con Paloma Valencia y Sandra Borda la misma aparición. Allí, ¿qué juega? ¿Qué análisis hacen ustedes sobre este caso, por ejemplo, Sandra Borda y Paloma Valencia, con el mismo número de apariciones en medio? Bueno, hay que considerar las circunstancias, es que pues la profesora Sandra Borda estaba en la lista del nuevo liberalismo, es decir, esta lista era cerrada, entonces de modo que en últimas, es decir, la persona que votaba por la totalidad de la lista, y esta lista pues al no alcanzar el umbral no logró obtener curules. Ahí les faltó un poco y hubiera podido de pronto alcanzar a llegar la profesora Sandra Borda. Y en cuanto a Paloma Valencia, pues hay que tener en cuenta que ella es parlamentaria desde el 2014, ya mejor dicho, es decir, tiene una trayectoria y además fuera de todo, y eso es algo que podemos destacar en últimas, ella había hecho campaña desde hace mucho tiempo antes. Y eso pues obviamente es decir, eso sí es cierto, un trabajo le lleva una político. gran ventaja, una carrera política de muchos años ya de Paloma Valencia en comparación con Sandra Borda. Déjeme preguntarle sobre el análisis que hacen ustedes, el rol de los medios de comunicación, los que ustedes miden en esta oportunidad. La percepción que ustedes tienen de los medios de comunicación en la contienda electoral, llámese Congreso, coaliciones y ahora me imagino que lo están haciendo desde ya a la presidencia de la República. Claro que sí, pues nosotros hemos considerado sobre todo el análisis de los debates de opinión. Eso es algo que hemos dicho en el informe. Hemos querido ver cómo están constituidos espacios como este, como Zona Franca, en la cual hay 1, 2 o 3 panelistas que se sientan en últimas a conversar, a intercambiar sus opiniones. Y efectivamente, hay que decir, los medios en términos generales, obviamente es decir podrán tener de pronto alguna opinión personal el moderador, pero siempre se ha buscado ese equilibrio, esa paridad, esa posibilidad de que existan esas voces y que precisamente confronten, que intercambien ideas, que en últimas pues es la esencia de cualquier competencia democrática. ¿Encuentran ustedes allí alguna diferencia, digo, en cuanto a una entrevista individual y el debate cuando hay, como usted lo resalta, 2, 3 o 4 personas discutiendo, no necesariamente de acuerdo sobre un tema? Claro que sí, porque pues en una entrevista personal pues el invitado pues tiene la posibilidad de contar sin ningún tipo de límite su opinión. En contraste, en un debate, la persona está obligada a confrontar, está obligado precisamente a tener que llevar datos, a tener que confrontar lo que está diciendo. Y en últimas, hay que decir, los moderadores en los programas de opinión han ido en realidad dejando que los protagonistas sean los panelistas que debaten. ¿Qué miraron ustedes en el caso de nosotros, de Zona Franca? Bueno, Zona Franca hay que destacarlo, es decir, ha sido un programa que no solamente ha buscado traer entre sus miembros a políticos, sino que también es un programa que se ha destacado, y es algo que particularmente quiero resaltar, es la invitación a miembros de organizaciones sociales. Aquí hemos visto muy a menudo en Zona Franca personas que vienen de organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, organizaciones afro, es decir, han buscado en últimas esas voces desde los territorios que muchas veces no son conocidas, dado pues que la mayoría parte de los programas se hacen en Bogotá, de modo que prácticamente la opinión es muy centralizada. Eso, romper esa barrera, es algo que ha hecho Zona Franca. Carlos, muchísimas gracias. ¿Qué intentaban ustedes encontrar, hacer, descubrir con este análisis que hacen ustedes? Lo que más intentábamos, María Camila, en últimas era ver cómo eran las composiciones de los debates, preguntarnos en últimas, es decir, si había alguna tendencia y sobre todo, pues como hemos visto, la principal pregunta era, ¿podía tener impacto precisamente el tener esa participación en los debates frente ya a las candidaturas y ya al enfrentarse a una elección? Ese pues era nuestro objetivo. ¿Y lo hacen por primera vez o ya lo habían hecho? Habíamos hecho antes análisis de los programas, pero mirándolos en un conjunto total. Esta vez por primera vez hemos hecho exclusivamente candidatos, porque obviamente pues si bien señalamos aquí que son 158 invitados, estos 158 son de los miles de invitados que traen los programas entre académicos, periodistas, miembros de organizaciones, empresarios. Esta vez nos enfocamos, teniendo en cuenta la coyuntura electoral, en los candidatos, las personas que decidieron
ir y apostar por una candidatura al Senado o a la Cámara. Y Cifras y Conceptos se anima a hacer este análisis porque se da cuenta que en las pasadas elecciones, en la de alcaldes, en la de gobernador, influye mucho dependiendo quién salga en medio, o qué descubren ustedes allí para interesarse en el rol de los medios de comunicación en estos temas. Lo que más nos interesa para Camila en últimas, porque el debate es finalmente los debates son finalmente un espacio clave dentro de la democracia. Y dentro de cualquier sociedad democrática es necesario finalmente que exista ese intercambio de opiniones. De modo que lo más importante pues es mirar un poco finalmente pues el espacio en el cual las personas pueden conocer de temas políticos, económicos, ambientales, sociales. Son precisamente estos programas de opinión. Hora 20, Zona Franca, Voces RCN. Todos estos programas cumplen un papel fundamental en la medida que muchas veces son la única forma por medio de la cual el ciudadano puede conocer ese entorno, ese entorno político o social en el cual vive. Por eso entonces es necesario conocer ese aspecto. Escuchan ustedes a Carlos Chávez, consultor de Cifras y Conceptos, esta noche tratando de ayudarnos a entender los resultados con miras a quienes participaron muchísimo más en medios de comunicaciones y que no alcanzaron a llegar al Congreso de la República. Hacemos una pausa, al regreso una última pregunta sobre conclusiones, la mirada de Cifras y Conceptos muy autorizados en la materia política, de cómo están viendo, la lectura que están teniendo de las próximas elecciones, primera vuelta en Colombia en mayo próximo. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, ya segundos terminando este espacio. Carlos, su lectura desde Cifras y Conceptos sobre lo que está ocurriendo en materia política, ¿cómo ven ustedes la campaña, la contienda electoral? Bueno, pues lógicamente, es decir, esto también lo hablaría a título personal, se ve que va a ser una campaña pues bastante dura y que efectivamente pues en últimas, es decir, al igual que hemos visto en los debates de opinión, hay una diversidad de opiniones que efectivamente se reflejan en este Congreso ahorita que ya tenemos, que está absolutamente heterogéneo, y en últimas eso es lo que permitirá que ya en el momento ya de la elección, pues los ciudadanos puedan elegir la opción que más consideran apropiada. Ya no a título personal, sino como consultor de Cifras y Conceptos, ¿qué tienen ustedes entre manos? ¿Qué están cocinando? ¿Cuántas encuestas vamos a ver de aquí a mayo? Bueno, no puedo hablar a nombre de cifras, pero sí quiero señalar que de todos modos pues habrá un gran trabajo de las distintas firmas encuestadoras, es decir, el Centro Nacional de Consultoría, Gallup, Inbamer. Vamos a encontrar, mejor dicho, una gran cantidad de encuestas que ojalá también se compaginen con una gran cantidad de debates. Carlos Chávez, consultor, les decía, de Cifras y Conceptos, esta noche hablando de política, hablando un poquito de cifras y conceptos. Un gusto, señor, bienvenido siempre a Zona Franca. Gracias a usted, Camilo. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos al final de Zona Franca, deseándoles un feliz resto de fin de semana. Que descansen.